¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a la UNAM Responde, este espacio universitario en donde no solamente conocemos, sino valoramos la importancia de todo el conocimiento científico que se va generando desde nuestra universidad, pero que también se va divulgando a través de nuestra comunidad universitaria y que ha resultado de gran importancia para entender y conocer la situación actual en la que nos encontramos a causa de un virus. Pero es precisamente la biología del virus la que se encarga de, por ejemplo, conocer cuáles son sus orígenes, cómo se comportan, cuáles son sus características en referencia a estos seres microscópicos. Hoy en particular estaremos hablando de este SARS-CoV-2, que bueno, a lo largo de todos estos meses se ha hecho una amplia investigación con respecto a todas sus características y su comportamiento. Hay mucho que ya se sabe, pero también hay mucho que queda por descubrirse y sigue siendo un reto para quienes se dedican a esta tarea. Hoy estaremos entrevistando y platicando un poquito más adelante con un universitario querido, destacado, además un hombre de ciencia que ha seguido muy de cerca esta pandemia. Se trata del doctor Antonio Lascano de la Facultad de Ciencias de nuestra universidad. Además de esta interesante entrevista, estaremos hablando sobre cubrebocas, tenemos nuestras recomendaciones de cultura, además la reflexión de la Coordinación de Humanidades y mucho más. Quédense con nosotros durante los próximos minutos. Y antes de conocer el panorama y escuchar las voces de lo que ocurre en nuestro país, solamente les platico que autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social dieron a conocer que con este plan de vacunación anunciado por las autoridades de nuestro país estaría protegido el 91% de su personal de salud en esta primera etapa. Así es que parecen buenas noticias. Estaremos esperando que esto se concrete durante las próximas semanas y los próximos meses. Vamos pues a conocer este resumen nacional. A partir del día de hoy se implementa una campaña intensiva en toda la ciudad. Ya habían iniciado, pero estamos fortaleciéndola. Una parte es en las colonias de mayor contagio, pero otra en toda la ciudad, con carteles en el mobiliario urbano, en el casa por casa también, con las distintas medidas que debemos tomar, mensajes telefónicos también. Es una campaña muy intensiva para invitar a la ciudadanía a que se quede en casa y que si sale use cubrebocas, sana distancia y que no haga fiestas. Y nosotros reiteramos ese llamado a no salir de casa a menos que sea realmente indispensable, a seguir atendiendo las medidas de sana distancia, uso de cubrebocas, el lavado de manos, no acudir a reuniones sociales, evitar las fiestas, evitar las celebraciones de fin de año. Valoremos que los médicos difícilmente van a pasar la Navidad con sus familias y eso creo que debe de sensibilizarnos a todos. En los pocos días que han transcurrido desde el inicio de la vacunación contra COVID-19 en el Reino Unido, concretamente 24 o 36 horas, se ha detectado algunos casos de reacciones alérgicas, precisamente en personas que tenían antecedentes alérgicos y, como puede ocurrir, pueden tener también alergia a esto. Entonces, es obligación de las agencias sanitarias, las agencias de regulación sanitarias. El equivalente en México es la COFEPRIS, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, emitir alertas tan pronto se detecta una reacción secundaria. Ya cuando tengamos más disponibilidad de vacunas, lo dijo el doctor Hugo López-Gatell, se va a solicitar y ya están ofreciendo apoyo organizaciones académicas como la UNAM y otras organizaciones sociales y también organizaciones empresariales. La obligación, la responsabilidad es del Estado, que no falten las vacunas. Asumimos ese compromiso. Por supuesto, deben ser así compromisos compartidos y responsabilidades compartidas para ayudar a la mayor parte de la población que así lo requiera. Y bueno, sabemos que cotidianamente en este espacio damos seguimiento al número de contagios en distintas partes del mundo. Sabemos que esta alta de contagios no solamente es en nuestro país y, por ejemplo, en Alemania las unidades de cuidados intensivos han registrado que su capacidad está entre un 70 y un 90%, lo que dificulta la atención a los pacientes. Vamos enseguida a ver cómo se siguen moviendo
estos números a nivel internacional. Alemania informó este jueves un récord diario de 23.769 nuevas infecciones por COVID-19. En España, el Instituto Nacional de Estadística estima que el número total de muertos por COVID-19 en el país entre enero y mayo fue de 45.684 personas, siendo 18.557 más de las que había contabilizado el Ministerio de Salud. Canadá otorgó la aprobación de uso de emergencia para la vacuna Pfizer-BioNTech después de que los funcionarios de salud determinaran que cumplía con los requisitos de seguridad, eficacia y calidad. Estados Unidos informó 3.124 muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas, el mayor aumento en un solo día desde que inició la pandemia, y también un nuevo récord de 106.688 hospitalizaciones diarias. México suma 1.205.229 casos confirmados y 111.655 muertes por COVID-19. Los gobernadores de Yucatán, Guanajuato, Tamaulipas, Querétaro, Aguascalientes, Chihuahua, Baja California Sur, Durango y Quintana Roo decretaron el uso obligatorio de cubrebocas en sus estados. Corea del Norte dice que ha examinado a más de 9.000 personas y no encontró casos positivos, según los datos que Pyongyang proporcionó a la OMS. Japón reportó un récord de 2.810 nuevos casos en las últimas 24 horas. El país suma 172.376 contagios. La vacuna Sinopharm de China tiene una eficacia del 86% contra el COVID-19, según informes del Ministerio de Salud de los Emiratos Árabes Unidos. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos celebra hoy una reunión clave para considerar la autorización de uso de emergencia para la vacuna COVID-19 de Pfizer-BioNTech. Además de ayudarnos a crear conciencia, los avances en la ciencia nos generan también esperanzas y es tal lo que sucede con los desarrollos de las vacunas. Esta tarde el doctor Carlos Rosales del Instituto de Investigaciones Biomédicas nos explica cómo es que funciona la vacuna de Pfizer. Gracias, Rosa. Muy buenas tardes. Nuestro público nos pregunta, ¿cómo funciona la vacuna de la compañía Pfizer, que parece es la más avanzada? Bueno, la compañía Pfizer y la compañía Moderna, ambas han diseñado vacunas del tipo de RNA. Esto es una molécula de material genético del tipo RNA mensajero que lleva la información del virus. Como no hay virus, esta preparación no puede causar infección, no puede causar la enfermedad. La molécula de RNA, normalmente envuelta en una capa de lípidos, se inyecta a la persona en el músculo y entonces entra a las células de nuestro cuerpo. Nuestras células, con la información de ese RNA, fabrican entonces las proteínas del virus. Posteriormente, nuestras células del sistema inmunológico reconocen esas proteínas del virus y montan una respuesta en contra de las proteínas del virus, generando anticuerpos y otras células efectoras del sistema inmunológico. Estos anticuerpos serán protectores porque atacarán o se unirán a un virus en caso de que éste nos infecte. La vacuna de la compañía Pfizer ha demostrado ser más del 90% eficaz en prevenir la aparición de la COVID-19. Por lo tanto, su uso se ha aprobado en el Reino Unido y en Estados Unidos en esta semana se evaluará y se verá si se le da autorización también para ser usada como vacuna de emergencia. En caso de ser aprobada, esta vacuna se administrará muy pronto en los Estados Unidos y en el Reino Unido. Y México ya anunció que ha adquirido 30 millones de dosis de esta vacuna. Así que probablemente también se administrará en un futuro cercano en México. Gracias. Regresamos con Rosa al estudio de TV UNAM.
Muchas gracias, doctor. Y bueno, es momento de nuestra entrevista. Origen de la vida es, entre otras cosas, el nombre del laboratorio en donde el doctor Antonio Lascano Araujo lleva muchos años conviviendo con los virus, investigando sus orígenes, sus características, cómo evolucionan de forma natural, pero también cómo se comportan a raíz de la acción de los seres humanos en la naturaleza y también en espacios muy, muy limitados, para conocer qué es lo que está sucediendo, para entender cómo se ha comportado y qué tanto se sabe sobre este nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2. Hoy, esta tarde, aquí en la UNAM Responde, nos da mucho gusto saludar y darle la bienvenida al doctor Antonio Lascano, quien es egresado y profesor emérito de la Facultad de Ciencias de nuestra universidad, especialista en biología evolutiva y también miembro del Colegio Nacional. ¿Cómo está, doctor? Un gusto saludarlo en este espacio universitario. Buenas tardes. Buenas tardes, Rosa. Sus órdenes. Buenas tardes. Pues muchas gracias que está aquí con nosotros. Usted ha estado muy de cerca dando seguimiento a esta pandemia, me parece, por inquietudes profesionales, pero también como un ciudadano responsable. Y en medio de esta situación, doctor, lo primero que me gustaría preguntarle es sobre las decisiones que a lo largo de todos estos meses se han tomado o no para llevarnos a la situación en la que estamos viviendo, entender cuál es esta fotografía que nos ayude a describir un poquito cuál es la situación actual en la que nos encontramos a causa de este nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2. Bueno, yo creo que estamos enfrentando una tragedia pavorosa, una tragedia en términos del costo de vidas humanas, del costo en salud pública, en términos del costo económico, en términos de tensiones sociales, y una tragedia que va a significar un atraso, eso ya lo reconocen todos los especialistas, en el desarrollo económico de México por varios años más. Yo creo que se cometieron errores desde un principio. Si uno revisa las primeras declaraciones que hizo, por ejemplo, el doctor López-Gatell, es evidente que tenían una confusión respecto a la naturaleza del virus, que ciertamente es un virus de RNA, como ya dijo el doctor Rosales, que se transmite de una manera similar a como se transmiten otros virus como el de la influenza, otros coronavirus, pero realmente cuando se tomó la decisión de abordar desde ese punto de vista la pandemia, a su llegada a México, lo que no se consideró es que este es un virus que se expande con una enorme rapidez, que la mortandad que causa era resultado de una serie de afectaciones que previamente no se habían descrito para otros virus de RNA. Y creo que esas primeras frases del doctor López-Gatell, de las autoridades de salud, fueron muy reveladoras, porque, por ejemplo, se decía lo mejor que puede ocurrir es que el presidente quede infectado, es decir, ellos estaban suponiendo que la infección del virus nos iba a causar inmunidad, lo cual es cierto, siempre y cuando no nos cause daños severos o incluso la muerte. Entonces yo creo que hubo una apuesta implícita que no se atreven a confesar, que no se atreven a reconocer, por lo que llamamos inmunidad de grupo, inmunidad de rebaño. Al mismo tiempo, yo creo que se dio en términos políticos una decisión terrible, que fue el desdén hacia una buena parte de la comunidad académica, de la comunidad científica mexicana, que con mucha generosidad ha estado dispuesta a ayudar desde el primer momento, y lo seguimos estando, habría que decirlo, ¿no? Justamente esto le quería preguntar, doctor. Usted es un universitario, un hombre de ciencia que parece o que tiene como uno de los objetivos principales, pues, trabajar en beneficio de la sociedad. En este sentido, o en medio de esta situación que estamos viviendo, ¿cuál es el papel o el peso que han tenido los investigadores de nuestra universidad y la comunidad científica del país con respecto a las decisiones que se han ido tomando? ¿Cómo ha habido una colaboración directa o, como ya nos empieza a platicar, pues han sido decisiones más tomadas desde el ámbito de lo político? Bueno, yo creo que la universidad pública debe ser la conciencia crítica de todo país, de toda nación, y en este sentido hay que entender a la crítica en su contexto más amplio, desde el apoyo a políticas que se sabe tienen resultados correctos, hasta el rechazo de decisiones que muchos pensamos que están equivocados. Si uno revisa el involucramiento de la UNAM en particular durante la pandemia, es absolutamente conmovedor, porque le puedo mencionar,
por ejemplo, los colegas del Instituto de Química que están desarrollando modelos teóricos para entender cómo interaccionan distintos fármacos con el virus. Le puedo mencionar a mis colegas del Instituto de Investigaciones Biomédicas que están muy preocupados tratando de buscar vacunas, tratando de diseñar pruebas rápidas, tratando de buscar terapias que sean más eficientes para tratar los problemas respiratorios. Le puedo mencionar a mis colegas del Instituto de Ecología que han enfatizado la importancia de defender, por ejemplo, proteger a los murciélagos, que pueden ser o no el origen, yo creo que sí, de la pandemia actual, pero que al mismo tiempo eso nos obliga a reconocer la importancia ecológica que tienen. Las actividades de divulgación que ha hecho la UNAM a través de la Dirección General de Divulgación, lo que se hace en la Facultad de Ciencias, en la Facultad de Medicina, en la Facultad de Odontología, en la Facultad de Derecho. La universidad tiene un espectro amplísimo de actividades sobre las que enseña, investiga y difunde, y el involucramiento en la pandemia ha sido absolutamente completo, ¿no? Ha sido de una entrega total. Exacto, desde todas las áreas, además del conocimiento, se refiere usted particularmente a lo que se hace desde la ciencia, pero por supuesto desde la difusión de la cultura, desde las humanidades, pues ha estado ahí también presente de muy distintas maneras, pero vamos a centrarnos precisamente en las tareas científicas. Doctor, platíquenos qué es lo que se ha estado trabajando desde este laboratorio de la Facultad de Ciencias, Origen de la Vida, en donde está usted presente, por supuesto. Bueno, mire, yo soy muy afortunado porque dirijo un laboratorio en donde hay colegas y estudiantes que son muy generosos, que son muy disciplinados, que trabajan con una enorme devoción en los distintos temas del origen de la vida. Y hay que decir que el RNA, que es el material genético del coronavirus o de otros virus como el Zika, el SIDA, el dengue, el chikungunya, es un primo antiguo del DNA. Todos hemos oído hablar de la doble hélice del DNA. El RNA es mucho más antiguo que el DNA y es algo que la gente que trabajamos en Origen de la Vida tenemos perfectamente claro desde los años 50 del siglo pasado. De hecho, cuando uno da clases o charlas sobre origen de la vida, inevitablemente mencionábamos ejemplos de entidades biológicas que tienen genomas de RNA, como los virus que acabo de mencionar, Zika, dengue, SIDA, etc. Cuando se vino la pandemia y la necesidad de cerrar el laboratorio por el confinamiento, ocurrió que varios de nosotros ya estábamos involucrados en tratar de hacer difusión sobre lo que son los virus. Hay 2 colegas en el laboratorio que se dedican al problema de origen y evolución de los virus, el doctor Rodrigo Jacome, el doctor José Alberto Campillo, y bueno, a mí los virus siempre me han interesado porque evidentemente no están vivos, evidentemente tampoco son inertes, y entonces este problema de la definición filosófica de la vida, si lo quiere ver usted así, es algo en el que los virus yo creo que tienen algo que decirnos. Habíamos concentrado nuestros esfuerzos en eso, pero el doctor Jacome, que hizo su tesis de doctorado conmigo, que había trabajado en el problema de la evolución de las polimerasas, que son las moléculas que ayudan a que se multipliquen los virus, son las moléculas esenciales en los ciclos biológicos de los virus, empezó a comparar las distintas polimerasas de los distintos coronavirus y sabíamos desde hace 5 años, eso fue su de doctorado, que todas las polimerasas de todos los virus de RNA que conocemos tienen un origen común. Entonces él tenía ya modelos muy desarrollados al respecto, tenía un tesista que desde agosto del año pasado había comenzado a trabajar con una molécula que evita los errores que cometen los coronavirus, una molécula que llamamos exonucleasa, y el doctor Rodrigo Jacome de repente nos dijo, oigan, hay una molécula que se utiliza para tratar la hepatitis C que encaja perfectamente bien, así con una exactitud extraordinaria, en el sitio activo, en el sitio funcional de la RNA polimerasa. Vimos los datos, se afinó, se corrigió y entonces se nos ocurrió usar algo que es poco usual en virología, que es decir, enfrentemos el problema
desde una perspectiva evolutiva. Eso dio como resultado un trabajo en donde propusimos al sofosbuvir como una posible terapia, usando una metodología sencilla, pero un marco de referencia evolutivo. El trabajo tuvo muy buena recepción y en cuestión de 2 semanas, otros colegas de manera independiente en otras partes del mundo habían llegado a la misma conclusión y de repente nos vimos ya involucrados directamente en la investigación sobre el virus. Pudimos haber cerrado el laboratorio, pero le insisto, la gente que está allí tiene una enorme conciencia, un enorme compromiso con la ciencia, con su trabajo y con la sociedad, con la UNAM. Y entonces cada vez más nos hemos concentrado en el estudio de los distintos componentes moleculares del virus y hemos hecho una serie de propuestas que se han publicado o están en proceso de publicación, siempre con el ánimo de ver desde un punto de vista evolutivo los rasgos del virus para tratar de comprender, de conocer sus características biológicas y ojalá ayudar a inhibir su desarrollo. Ese es quizá el objetivo principal, doctor, adelantarse un poquito a la forma en la que se va a ir comportando este virus. En este sentido, para terminar este primer bloque, doctor, me gustaría preguntarle en este sentido, se sabe muchísimo sobre este virus con respecto a lo que han dicho los científicos. En muy poco tiempo se conoce buena parte de su estructura, de cómo está conformado. ¿Cuáles son esas áreas de investigación en donde sigue siendo un reto para los científicos, para los especialistas en virología con respecto a este SARS-CoV-2, doctor? Bueno, hay que decir que cuando uno piensa en los virus, piensa en entidades que son muy pequeñitas, y eso es correcto, que tienen genomas muy pequeñitos. Los coronavirus tienen el genoma más grande de RNA que conocemos. Sabemos muy bien por qué, porque tiene una molécula que evita, corrige los errores y eso le permite a la molécula alcanzar dimensiones grandes. Más o menos el 70% de los componentes del virus están codificando para lo que llamamos el replisoma, es decir, para los componentes moleculares que le ayudan a copiarse, pero hay un 30% restante que codifica para una serie de cofactores de proteínas que evidentemente están implicadas en las patogenias, en las enfermedades que ocasiona el virus, y eso es algo que a todo mundo le interesaría saber cómo funciona, cómo se desarrolla y demás. Es decir, tenemos una entidad biológica, no un ser vivo, tenemos un virus que se multiplica, conocemos sus intimidades moleculares, si lo quiere ver así, sabemos cómo inhibir algunas de ellas, pero siempre va a ser un misterio cualquier ser vivo, cualquier entidad biológica, cualquier sistema biológico, y nos va a ofrecer una serie de preguntas que en este caso requieren de respuestas que son esenciales para el bienestar individual y colectivo. Exactamente, y en eso están trabajando, así que estamos muy atentos, doctor. Le pido que nos permita unos minutos, vamos a regresar un poquito más adelante para seguir hablando e intentando entender cuáles serán las repercusiones de esta situación a causa del virus, cuáles son los retos a los que nos enfrentamos desde la ciencia, pero también como sociedades. Así es que volvemos en unos minutitos y regresamos también para conocer nuestras recomendaciones culturales, nuestra dosis de humor y mucho más aquí en La UNAM Responde. No se vayan. Qué gusto que continúen con nosotros aquí en La UNAM Responde y estamos listos para hablar de la pandemia a través de distintas expresiones del arte y la cultura, así como de teatro y mucho más en las recomendaciones culturales para esta tarde. Como parte de las funciones dominicales del taller coreográfico de la UNAM, este fin de semana Danza UNAM nos invita a vivir y a disfrutar de la función de El Cascanueces, uno de los clásicos en la historia del ballet, que será transmitido desde la Sala Miguel Covarrubias el 13 de diciembre a las 12:30 horas. Al término de la presentación de la puesta dancística, se realizará una sesión de preguntas y respuestas con el público que esté siguiendo la transmisión.
A través de contenido digital podemos seguir los videos de Fabiola Torres Alzaga, Ejercicios de la Desaparición 2020, donde se plantea la forma en la que percibimos la realidad a través de diferentes miradas y la ilusión óptica desde el cine y la magia escénica, con el propósito de exponer nuevos efectos y perspectivas. La distancia, la selección, la seducción de la mirada, la desaparición y las expectativas son los puntos clave de estos videos que puedes buscar en línea a partir del 14 de diciembre. Para cerrar con esta semana de recomendaciones, te invitamos al conversatorio Muestra de Cineastas Indígenas Mexicanas, un ciclo que tiene la intención de mostrar las dificultades y perspectivas que tienen las jóvenes cineastas indígenas en nuestro país y la manera en que ha impactado la pandemia en su quehacer y en sus comunidades. Una manifestación y visión diferente de la cinematografía que se logra incluir en el compromiso de la Filmoteca de nuestra universidad. Únete a estos conversatorios que estarán disponibles hasta el 15 de enero de 2021. Sabemos que una de las más grandes repercusiones de esta crisis de salud está en el ámbito de la economía. Sobre esto reflexiona enseguida Jacobo Dayan. Buenas tardes. En cálculos de la Organización de las Naciones Unidas, la pandemia ha provocado un aumento del 40% en el número de personas que necesitan asistencia humanitaria en el mundo. En una frase lapidaria lo colocó de esta manera: la pandemia ha causado una carnicería en los países más frágiles y vulnerables. El objetivo de la ONU es ayudar al menos a 160 millones de personas de los 235 millones que calcula serán las más vulnerables en todo el mundo por el hambre, los conflictos, el cambio climático y la pandemia. Si todos los que necesitaran ayuda humanitaria el próximo año vivieran en un solo país, sería la quinta nación más grande del mundo. En 2020, la Organización de Naciones Unidas recibió 17,000 millones de dólares para financiar estas operaciones humanitarias. Para el próximo año se requieren cerca de 35,000 millones de dólares para atender las hambrunas en países como Yemen, Afganistán, Nigeria, Sudán del Sur, República Democrática del Congo y Burkina Faso. Los estragos económicos de la pandemia permanecerán por muy largo tiempo. Buenas tardes. Exactamente, se requiere de largos periodos para esta recuperación. Y ahora les hago una pregunta. ¿Ustedes saben quién fue la primera persona que se tomó una selfie en el espacio? Los chicos de No Meme nos platican de quién se trata. El ocio también puede sacar lo mejor de nosotros mismos. Vean lo que hace la imaginación de la gente. De veras que son dignos de aplausos. Las selfies hoy en día son parte del estilo de vida de la mayoría de los habitantes de este planeta. Podríamos decir que forman parte de nuestras vidas y de nuestra identidad. Son como nuestro sello personal y se han convertido en casi un lenguaje. No es un secreto que su origen no es reciente, pues las selfies han sido tomadas desde los principios de la fotografía en todo el mundo. ¿Qué digo todo el mundo? En todo el universo. Sí, dije universo. Pues hoy en No Memes te vamos a hablar de la primera selfie que fue tomada en el espacio. La historia comienza en 1966, en el espacio exterior, cuando el astronauta Buzz Aldrin se tomó una fotografía a sí mismo durante la misión Gemini 12. Probablemente Buzz no sospechaba que su fotografía pasaría a la historia como el primer autorretrato en el espacio. Les tenemos una noticia. Esta selfie fue puesta a la venta. Según la casa de subastas Christie's London, a través de sus cámaras, los astronautas, convertidos en artistas, pudieron transmitir a la humanidad la belleza y profundidad de su experiencia en el espacio, cambiando para siempre la forma en que nos vemos a nosotros mismos y a nuestro lugar en el universo. Por su valor histórico y artístico, se estima que esta fotografía podría venderse por un mínimo de $8,000, pues además se trata de una pieza de colección. Entonces, ¿tú comprarías esta obra de arte? Aquí en No Memes nos encantaría entrarle a la subasta,
pero no traemos cambio. Si a ti sí te alcanza, no lo dudes, pues comprarla es una inversión a largo plazo, ya que seguro valdrá mucho más en unos cuantos años. ¿Cuánto? $5. Solo tengo 7. Hecho. Ahora que lo sabes, corre a hacer una puja y si la consigues, nos mandas una selfie con ella. Gracias por acompañarnos hoy y nos vemos en el siguiente No Memes. El uso masivo del cubrebocas puede leerse desde múltiples miradas y una de ellas es cómo los comerciantes o algunos comerciantes han decidido cambiar de giro para producir este insumo. De esto nos habla enseguida un reportaje preparado por los reporteros de En Trending. Ante la pandemia por COVID-19, el comercio en México se ha ido quebrando. La necesidad de quedarnos en casa y mantener la sana distancia repercute en mayor medida en las personas que dependen del trabajo informal para sobrellevar el día a día. Es el caso de la señora Antonia Morales, quien es adulto mayor de 77 años de edad y lleva más de 12 años dedicándose a la hechura y compostura de prendas de vestir, y se ha visto afectada su labor en esta pandemia. Ella trabaja desde su casa donde acopló su máquina y su herramienta de trabajo. Ante la situación, la señora Antonia dejó de confeccionar y arreglar ropa para dedicarse a la elaboración de cubrebocas, como lo hicieron ya muchas otras personas y pequeñas empresas para sobrevivir. Pues antes ponía cierres a los pantalones, les hacía el dobladillo. Si les quedaban sus prendas un poco anchitas, yo se las cosía a su medida de la persona. Este es el único sostén que tengo, joven. Porque pues antes tenía yo entradas y ahora desde que se vino lo de la pandemia, pues ya mucha gente, creo yo que por protegerse ellas, también pues ya no me han traído cosas para reparar. Yo tengo una amiguita que también cose, entonces ella también empezó a coser cubrebocas y me dijo, ¿por qué no te pones a hacer cubrebocas? Yo te presto a la plantilla para que de ahí saques el molde y tú lo vayas también haciendo. Por eso fue el motivo pues, que me dediqué a los cubrebocas. Hay personas que a veces me piden 5 o 10 cubrebocas y yo se los hago. Hay días pues, que no me piden nada. Muchas personas pues, no traen cubrebocas. Entonces yo por eso traté de hacerlos para que la gente se cubra y se cuide de esta enfermedad que hay ahorita. Como la señora Toñita, como la conocen en el barrio, hay muchos más comerciantes en la misma situación que no se rinden y siguen de pie buscando opciones de trabajo en nuevas demandas de servicios o artículos de primera necesidad para asegurar el sustento y hacer frente a la pandemia. Hasta hoy se ha vuelto prácticamente obligatorio el uso de cubrebocas en los lugares públicos y en el transporte para disminuir el riesgo de contagio y evitar tocarse la cara. Su fabricación se ha vuelto la actividad económica de muchas familias mexicanas que así hacen frente a la crisis provocada por esta pandemia. Seguiremos hablando sobre virus y pandemia con el doctor Antonio Lascano después de la pausa aquí en la UNAM Responde. No se vayan. Comenzamos este último bloque con la reflexión de la Coordinación de Humanidades. Hoy toca el turno a la doctora y socióloga Lucía Álvarez Enríquez. Cuando se abran las puertas. La reflexión de Humanidades UNAM sobre el futuro. Soy la doctora Lucía Álvarez, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Creo que, pues después de esta experiencia que hemos vivido, que estamos ahorita enfrentando, no podemos dejar pasar el asunto de que tenemos que tomar muy en cuenta que esta nueva normalidad tiene que estar sentada sobre nuevas bases. Es decir, el asunto de asumirnos como seres responsables y corresponsables con nuestra realidad es desde mi punto de vista sustantivo, porque nos hemos dado cuenta en todo este proceso que necesitamos desplegar
una forma, digamos, más solidaria, más compartida, más colectiva de hacer frente a lo que es la vida en nuestra sociedad. Y en ese sentido está la nueva normalidad, que por un buen periodo vamos a tener que hacer coexistir y convivir lo que teníamos en nuestras prácticas previas con unas nuevas que van a tener que hacerse en combinación con prácticas que antes no estábamos acostumbrados a integrar. En ese sentido, insisto mucho, tenemos que seguirnos cuidando, desde luego individualmente, pero asumir que somos parte de un colectivo, una comunidad, y entonces también cuidarnos en conjunto, entre todos. Cuando se abran las puertas. Humanidades UNAM, un nuevo nosotros. Y es momento de nuestra segunda parte de la entrevista. Retomamos nuestra conversación con el doctor Antonio Lascano, profesor emérito de la Facultad de Ciencias de nuestra universidad, especialista en virus, en la evolución de los virus, doctor. Y bueno, ya nos platicaba de todo este conocimiento que se tiene sobre el SARS-CoV-2, de todo el que se va generando. Y en esta segunda parte de la entrevista me gustaría que nos ayudara a entender o a dibujar algunas de las alternativas que podemos tener o que se pueden tomar en nuestro país para controlar esta epidemia. No sé si la palabra es controlar después de todos estos meses y conociendo la situación en la que nos encontramos, doctor. Bueno, primero que nada, Rosa, déjeme aclararle que no soy un especialista en virus, ¿no? Me siento muy cómodo discutiendo las propiedades del RNA, de genomas de RNA, y eso es lo que me ha acercado a este caso concreto de la pandemia que estamos viviendo. Pero vamos a ver, lo que yo he aprendido de mis amigos que trabajan en medicina es que la mejor manera de evitar los problemas de salud es con la prevención. Y en ese sentido, yo creo que las medidas individuales y colectivas, como el uso del cubrebocas, como el lavado de manos, como la higiene en general, como la distancia social, son el mecanismo más eficiente de que disponemos en este momento en México. Desde luego que las vacunas son parte de las medidas preventivas y el anuncio de que ya se están aplicando en otros países es muy alentador, pero como insisten mis amigos médicos, hay una diferencia enorme entre tener la vacuna y lo que es la vacunación. Las vacunas que van a llegar a México, con todo y lo que nos deben de alegrar, que van a llegar muy rápidamente, plantean retos enormes, que son desde retos prácticos del almacenaje, la distribución, la organización de las campañas propiamente de vacunación y la conciencia de que son dos dosis las que se requieren de esta primer vacuna. Una que se aplica y a las 3 semanas más o menos se aplica una segunda dosis, que implica una disciplina enorme de parte del paciente, de la persona que recibe la vacuna y del aparato médico. Durante 10 días, una vez que se recibe la vacuna, la persona no está necesariamente inmune. Una vez que esté inmune, eso no significa que debemos bajar la guardia, porque no sabemos si una persona ya vacunada, hasta este momento no es claro, nada más está inmune o puede seguir transmitiendo el virus, que es lo que todos quisiéramos que no ocurriera. Probablemente va a haber distintos tipos de vacunas disponibles para distintas edades, distintos grupos sociales. Eso es algo que es fácilmente de entender, pero al mismo tiempo se está desarrollando, y sé que en la UNAM, no conozco el nombre del colega que lo hace, pero sé que en la UNAM, por ejemplo, en la Facultad de Química, se están desarrollando unos aerosoles para que aplicados en la nariz directamente impidan la entrada del virus a las células. Es decir, lo que tenemos ahí es el desarrollo de muchas estrategias de salud pública, de conducta individual, de inmunización y de evitar la entrada de los virus. Pero yo creo que hay un problema muy importante que está implícito en el comentario que hacía el doctor Dayan, que me impresionó mucho. La pandemia requiere nuestros esfuerzos no solo desde el punto de vista biológico, médico, epidemiológico, sino también desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico. Hay que darnos cuenta que vivimos en una sociedad con pavorosos contrastes sociales y que ojalá la pandemia nos vuelva muy conscientes de que tenemos que evitar que
como me gusta decirlo, como creo que se puede resumir, que la salud deje de ser un privilegio de clase. Déjeme poner un ejemplo rapidísimo en este sentido. Todos hemos visto cómo miembros del gabinete del presidente, miembros del Congreso, gobernadores, políticos, políticas muy conspicuos se han infectado. Venturosamente muy pocos han fallecido. Venturosamente el número de muertos de entre ellos es muy bajo, pero la proporción es infinitamente reducida comparada con la mortandad que vemos en otros sectores de la población. ¿Eso qué quiere decir? Que estos individuos que he mencionado tuvieron acceso a apoyo médico de inmediato. Eso no es cierto para la gente que vive en condiciones de economía de subsistencia en Netzahualcóyotl o en un pueblito en Oaxaca o en una ciudad pequeña en el norte de México. Es decir, tenemos que garantizar que todos van a estar protegidos de una forma u otra, incluyendo los inmigrantes que tenemos en nuestro país. Un tema del que también nos ha hablado en distintas ocasiones, doctor Jacobo Dayan, y lo hemos mencionado también en distintas ocasiones, es una crisis pues que ha evidenciado principalmente las desigualdades y ha puesto pues en evidencia esas otras crisis que se viven en nuestro país. Doctor, volviendo un poquito a dice usted, no es experto en virología, pero es usted sí experto en biología evolutiva y los virus me parece son parte de esta cadena, de todo este estudio. Con respecto a lo que sucede desde el punto de vista de la ciencia, ¿cuáles son los retos para la ciencia y para la biología? Y pensando incluso llegando al comportamiento o a la convivencia, vamos en términos sociales, con la llegada de este virus que pues parece llegó para quedarse, doctor. Yo creo que usted usó la frase perfecta. El virus llegó para quedarse. La distribución del virus, el hecho de que hay reservorios animales, implica que tendremos que aprender a convivir con los coronavirus. Suena muy dramático ponerlo en esos términos, pero piense que convivimos con el virus de la influenza y año con año nos tenemos que vacunar para evitar las infecciones. Yo creo que la llegada del virus a nuestra especie es parte de un proceso que ocurre y ha ocurrido constantemente a lo largo de la historia de la biosfera en el planeta. Constantemente hay virus que están brincando de especie a especie. Es un proceso evolutivo que conocemos bien, es un proceso que podemos describir, pero es un proceso que no podemos predecir. Como dice Edward Holmes, uno de los virólogos, de los expertos en virus de RNA más destacados que hay en este momento, nosotros no podemos predecir cuándo va a surgir un nuevo virus en nuestro grupo, en nuestra especie, porque es difícil saber cómo se van a fijar las mutaciones, pero sí podemos saber dónde es más probable que por razones ecológicas surjan virus nuevos. Y eso lo entendemos muy bien. La mayor parte de las enfermedades pandémicas que hemos atestiguado en los últimos 40, 50 años son zoonosis, vienen de grupos animales, lo cual significa que si reducimos el contacto con animales silvestres, estamos reduciendo la probabilidad de que brinquen virus de ellos hacia nosotros, lo cual significa que si protegemos los ecosistemas riquísimos en diversidad animal, vegetal, fungal, etcétera, lo que vamos a tener nosotros es claramente la probabilidad de que disminuyan esos brincos de una especie a otra, que como repito, es parte de la evolución biológica normal. Doctor, en este sentido, ¿podemos hablar o podría ayudarnos a dibujar algunos de estos escenarios posibles de lo que sucederá o de lo que podría suceder en base al conocimiento que se tiene, con base al desarrollo del virus, de lo que sucederá durante los siguientes meses, dependiendo si efectivamente se cumple, por ejemplo, en nuestro país este plan de vacunación anunciado o si no, para ver, digamos, este escenario posible para el 2021? Con muchísimo gusto y le agradezco la pregunta, Rosa. Mire, vamos a comparar el coronavirus, el SARS-CoV-2 con el virus del SIDA. El virus del SIDA, cuando infecta a una persona, se convierte en una infección crónica y está mutando todo el tiempo con una gran velocidad. Eso significa que tenemos que tener terapias para la persona que está infectada, la persona que está contagiada, que terminan siendo terapias casi individuales. Hay antirretrovirales, pero las dosis y los antirretrovirales que se le aplican a una persona que esté infectada con VIH van a ir variando.
porque el virus está cambiando, se está modificando genéticamente. En el caso del coronavirus, no. El coronavirus es extraordinariamente estable. Es muy estable porque tiene una enzima que corrige los errores. Déjenme poner un ejemplo con el teléfono celular. Cuando yo envío un mensaje por teléfono celular, por ejemplo un WhatsApp, puedo escribir por error abajo con B chica. Bueno, el teléfono celular tiene un programa que rápidamente corrige ese error ortográfico y pone la palabra correcta. Con los coronavirus pasa una situación similar. Tienen una molécula que está corrigiendo los errores y eso lo hace extraordinariamente estable. ¿Qué significa que sea tan estable? Como dice un grupo de colegas estadounidenses que publicaron un artículo muy bueno al respecto, allí está el talón de Aquiles del virus, porque cuando nosotros tengamos una vacuna, la vacuna va a ser estable va a ser útil para prácticamente toda la población de coronavirus del SARS-CoV-2 que tenemos en el planeta. Significa que cuando tengamos una terapia antiviral, y hay varias que se están investigando también en México, con los amigos, con los colegas del Instituto Nacional de Cardiología, en el Instituto Nacional de Nutrición, etcétera. Cuando tengamos una terapia va a ser útil para todos los enfermos, aunque sea una anciana de 85 años o un jovencito de 16 años. Es decir, la estabilidad genética nos va a poder permitir tener un control mucho mayor del virus de lo que nosotros hubiéramos supuesto en un principio. Exactamente, y por supuesto esto también son, digamos, buenas noticias con respecto a lo que sucederá durante los próximos meses, al igual que las vacunas, como ya nos decía, el uso indispensable del cubrebocas, también la concientización de todos y cada uno de nosotros como individuos. Y doctor, en este sentido de responsabilidades compartidas, pues me parece que podemos hablar también de los retos a los que se enfrenta o a los que nos enfrentamos desde muy distintos niveles. Por ejemplo, desde la ciencia, desde la aplicación de políticas públicas, pero también de la participación y de la acción de los mexicanos en particular con respecto al control, a la contención de este virus. ¿Por dónde empezamos, doctor? Tiene usted 3 áreas bastante amplias y de las que creo tiene bastantes elementos para orientarnos. Muchas gracias. Vamos a ver si cumplo con sus expectativas. En primer lugar, en términos médicos, en términos bioquímicos, en términos biológicos, yo creo que estamos obligados a seguir apoyando la investigación sobre la biología del virus, sobre sus características, sobre sus rasgos y cómo lograr inhibirlo. Tenemos que seguir desarrollando más vacunas que sean muy baratas, muy eficientes y que no van a tener que ser vacunas polivalentes durante mucho rato. Tenemos que estar vigilando, a pesar de la estabilidad genética del virus, que no surjan alguna variante de repente, porque otra vez no podemos predecir el curso de la evolución biológica, no podemos predecir qué tipo de mutaciones van a aparecer. Yo creo que una de las grandes áreas donde el gobierno y la sociedad están obligadas a cambiar su conducta, a comportarse de una manera adecuada, es en la prevención. Por ejemplo, uno ve las imágenes de las calles del centro de la ciudad llenas de mexicanos que van de compras, que parecen hacer caso omiso de que hay una pandemia, que parecen no darse cuenta que están en riesgo mortal al estar caminando muy cercanos entre sí, sin cubrebocas, etcétera. Pero yo creo que es una imagen tan dramática como la que representa para mí cuando el presidente de la República, en lugar de salir con un cubrebocas y tomar una actitud como la de la canciller Merkel en Alemania, minimiza el uso del cubrebocas y se dedica a repetir frases como que ya vencimos a la pandemia o que la estamos controlando. Y luego hay una serie de problemas, el tercer punto, que yo creo que son absolutamente esenciales para prestarle atención. Mire, cuando comenzó la pandemia, los estudiantes de mi laboratorio rápidamente hicieron una página de divulgación para niños, para estudiantes como ellos, para estudiantes de posgrado, etcétera. Pero fueron las estudiantes de las alumnas del laboratorio las que me hicieron notar y rápidamente resolvieron el problema, la necesidad de tener información para proteger a las mujeres. Mujeres y niñas han sido víctimas terribles de la violencia
que se ha suscitado durante la pandemia. Lo vemos de una manera muy dramática, por ejemplo, en esa violencia que sufrían las enfermeras que les arrojaban líquidos o no las dejaban subir al transporte público. Ahí yo creo que había una doble discriminación, el hecho de que las enfermeras no son reconocidas como las profesionales que son esenciales para nuestra salud individual y colectiva, y el hecho de que estaban discriminándolas como mujeres. Entonces yo creo que toda esa gama de aspectos se tienen que tocar y nos obligan a exigirle al gobierno una actitud más decidida, más congruente con los principios de la ciencia, a exigirnos a nosotros una conducta de protección individual y colectiva, y a darnos cuenta que se acercan tiempos dificilísimos. El próximo 12 de diciembre, las posadas, la Navidad, el Año Nuevo, el Día de los Reyes Magos. Yo creo que hay que decirle a los niños que los Reyes Magos van a llegar con cubrebocas. Melchor, Gaspar y Baltasar tienen que llegar con un cubrebocas y guardando la sana distancia. Yo creo que nosotros no debemos pensar en partir una rosca de Reyes o tomar los romeritos, que a mí no me gustan por lo demás, en la Navidad, pero de manera individual y no haciendo fiestas o reuniones que conjunten a mucha gente, que aumenten el riesgo de contagio. Doctor, y para cerrar toda esta idea con respecto al trabajo que se hace a muy distintos niveles y las responsabilidades también a todas en distintos niveles, me gustaría terminar preguntándole sobre la importancia de enviar mensajes certeros y concretos, que es un poco lo que usted hace desde muy distintas trincheras, que es esto de la divulgación clara y consciente que no necesariamente tiene que ser, optimista. Bueno, yo creo que hay una frase de Gramsci que a mí me gusta repetir una y otra vez, ¿no? Contra el pesimismo de la inteligencia, oponer el optimismo de la esperanza, de la voluntad. Yo creo que estamos enfrentando un problema gravísimo, pero lo primero es no dejarnos vencer. Mire, sabemos ¿qué causa la enfermedad? Sabemos cómo evitar el contagio, sabemos qué medidas tomar para cada vez más, gracias a la comunidad médica, para proteger a los enfermos que están ya padeciendo la infección. Sabemos cómo proteger a los nuestros, sabemos la obligación que tenemos para el resto de la sociedad, para los indígenas, para los ancianos, para las mujeres, para las niñas que sufren de distinta manera la discriminación o el golpe de una pandemia aterradora. Bueno, yo creo que todos nosotros debemos convertirnos en voceros de las medidas de protección individual y colectiva. Yo creo que los estudiantes de la UNAM, del bachillerato, de las licenciaturas, de los posgrados, como lo están haciendo muchos, se tienen que convertir en activistas en contra de la pandemia. Tenemos todos los elementos para hacerlo, y por muy abrumador que nos parezca el problema, yo creo que nosotros lo debemos enfrentar con seriedad, con voluntad, con conocimientos científicos y con una dosis de solidaridad que es absolutamente esencial si queremos salir del problema en el que estamos sumergidos. Exactamente, parece que no hay otra alternativa, doctor. Le agradezco mucho estos minutos, le agradezco muchísimo todas estas palabras que sirven precisamente para tener un panorama más claro de lo que está sucediendo y de lo que está por suceder. Ojalá la próxima vez que nos encontremos sea aquí en los pasillos de Ciudad Universitaria, disfrutando de las jacarandas, doctor. Un gusto y que esté aquí con nosotros en la UNAM Responde. Doctor Antonio Lascano, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, cuídese por favor. Gracias, doctor, usted también, y que así lo hagamos nosotros y toda la sociedad en nuestro país para seguir evitando contagios. Y bueno, vamos enseguida con los chicos de Deportes UNAM, que siempre nos tienen algunas actividades para mantenernos activos y además con buen ánimo. Hola Pumas, yo soy Angélica y hoy desde el gimnasio de la alberca de CU te invitamos a que te quedes en casa y que fortalezcas tu cuerpo con estos ejercicios de gimnasia estática. Para este ejercicio te colocarás sentado con la espalda bien derecha y realizarás movimientos sobre una jerga de extender y flexionar las piernas. De esta manera fortaleces tu abdomen y estiras tus femorales y tus pantorrillas, fortaleciendo esta parte del cuerpo. Realizarás los movimientos 10 veces, descansarás y harás 3 repeticiones. Como viste, los ejercicios que te trajimos hoy son muy sencillos y prácticos de hacer en casa con cosas que tienes a la mano. Si quieres cuidarte y cuidar a los tuyos,
Quédate en casa, no te detengas y síguenos en nuestras redes sociales. Hay muchísimas cosas que se pueden decir desde la ciencia, desde las autoridades, pero hay cosas muy concretas y que podemos no entender, pero hay cosas muy concretas que nos deben quedar muy claras, y es esto, que es, por un lado, prevenir toda clase de contagios. Todos sabemos las medidas y todos sabemos lo que debemos hacer día con día para lograr que esta crisis se controle, por lo menos en el tiempo que está por venir, considerando además toda la situación que ya vivimos. Así nos lo hace saber el doctor Antonio Lascano, un universitario destacado, con sus palabras y también con sus acciones. Y con esto terminamos un programa más de la UNAM Responde. Nos vemos mañana completamente en vivo a las 2:30 de la tarde por TV UNAM. Gracias a todos los que nos escriben y los leen del otro lado de las pantallas, y también gracias a todos los que hacen posible esta transmisión día con día. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.